Esta imagen ya hemos platicado sobre ello, sobre cómo debemos abordar el sistema cardiovascular, sobre todo el corazón. Ya platiqué con ustedes de ello. No, me parece que no. Ok. Nos quedamos parcialmente en la anterior. Lo que sigue son imágenes de lesiones ya en concreto. Eh, Ejemplos. En esta presentación las primeras son para ubicarnos cómo debemos realizar el abordaje, ¿verdad? La necropsia. Nos hemos ido eh, rápido en ese sentido porque quiero mostrarles algunos manuales, ¿sí? Que generalmente eh, los ocupan y los pueden ustedes descargar desde las páginas de la FAO, que se utilizan para el diagnóstico en campo, en algunas de ellas, por enfermedades que pueden ser en algunas ocasiones exóticas o que se están con alta prevalencia o con ciertas características que pueden ser pues de abordaje rápido, ¿no? Como es en el caso de reporte obligatorio y se tienen que un médico especializado tiene que acreditado, sobre todo del SENASICA, tiene que llegar a realizar la necropsia o la observación, ¿no? Las recomendaciones a los propietarios. Por eso lo dejamos un poco al término del collage de información para que se pueda concentrar en esas imágenes, obviamente para no repetirlas, ¿no? Bueno, pues para abordar en el sistema cardiovascular, pues empezamos en el reconocimiento del órgano. La observación, hay características eh, anatómicas o anatopatológicas que pueden generarse y observarse cuando estamos realizando el ejercicio del protocolo de necropsia, ¿sí? Y así como se ve en la imagen, pues encontramos ciertas patologías que inmediatamente al momento de ver el corazón ya comenzamos a sospechar que hay algo, ¿sí? Y si ven la imagen, obviamente pues la bandita amarilla no fue que se colocó en el centro, pero sí se puede ubicar la forma, ¿sí? Del corazón. Vean el ventrículo izquierdo donde termina, ¿sí? El ápice más distal y ese ápice pues es lo que nos permite diferenciar en cualquiera de las posiciones que coloquemos el corazón, podemos diferenciarlo, ¿sí? Podemos saber que ese es el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo. Y el que se nos está mostrando, ¿sí? Hacia el lado derecho de nuestra pantalla, es el ventrículo derecho, justamente. Pero, si se fijan, tiene esa silueta muy extendida, ¿sí? ¿Alguien ha visto o recordará cómo en la anatomía, cómo estaba representado el corazón en las diferentes especies? Ya nos podemos dar cuenta de cómo está anatómicamente hablando la forma, ¿no? La estructura. Bien, eso aquí hay un problema, ¿sí? Obviamente. Lo vamos a ver en unos ejemplos adelante, más concreto, desde el interior, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo. Ustedes al realizar, como les digo, vamos a repasar esto de las necropsias y se acordarán con los manuales que hemos visto en patología general. Vamos a regresar a revisar estos ejercicios, ¿no? de protocolo y vamos a, a recordar cómo podemos abordar la caja torácica. Vamos a retirar todo lo que es el costillar, podemos extraer o desprender el esternón y dependiendo de la especie es el corte que realizaremos, ¿sí? Ya sea, yo les decía que pueden ustedes ubicar con, eh, eh, dependiendo del peso obviamente de los animales, pues la mejor posición que sería caudal dorsal para extraer el esternón completo o en este caso como es muy pesado solamente un par de costillas, ¿sí? Y si tenemos alguna sospecha de que tenemos que revisar por una de las extremidades hacia uno de los flancos, pues es la posición que lo pondríamos, ¿sí? Es lo que nomás nos adecue de la mejor manera, ¿sí? Bueno, y aquí, al momento de hacer, vamos retirando las costillas, pues nos estamos ubicando
hacia el interior, ¿sí? Ya vemos que la posición del corazón, cómo está desplazado, cómo hay cierta diferenciación, ¿no? De dónde se está ubicado en el lóbulo craneal del pulmón. Y esa es su disposición anatómica normal, ¿sí? Ya estamos viendo hacia el hígado y vamos viendo cómo se van colocando todas las demás vísceras con respecto al corazón. ¿Y esto por qué? Lo vamos a ver y lo comentamos en las sesiones pasadas, de que hay un problema, ya sea respiratorio o de otro órgano, tarde o temprano va a recaer en la funcionalidad del corazón, ¿sí? Si esto lo vamos a ver más claro con una imagen de las imágenes que siguen, pero aquí podemos determinar que hay cierta cantidad de líquido, ¿sí? Dentro del pericardio que nos está dando ya un indicador, ¿sí? Que pudo haber sido una respuesta desde una respuesta inmunológica, una respuesta por trabajo, ya, literalmente por el trabajo del corazón, que va a repercutir hacia el pulmón o viceversa. El pulmón está ejerciendo una presión, cierta presión negativa en ese sentido porque no deja fluir la oxigenación de la sangre, no pasa por el pulmón o impide que llegue la sangre completa, ¿no? Eso hace que tanto de un extremo u otro haya doble trabajo, ¿sí? Una congestión per se en el pulmón o un aumento en el tamaño, una hipertrofia en el tamaño del corazón para compensar esa, esa irregularidad, ¿sí? En las presiones, ¿sí? Del tejido. Lo más evidente es la parte respiratoria, el pulmón, pero cualquiera de los otros órganos puede afectar esta funcionalidad, como por eso yo les encargaba el diagrama del flujo del circuito, ¿sí? De la sangre, que tiene estas características, ¿sí? Bien, esto es el cuadro que debemos de seguir cuando realizamos este tipo de observación. Primero, al revisarlo in situ, ¿sí? En la parte de la necropsia, lo que necesitamos es revisar o apuntar el color. Las diferenciaciones de colores son importantes, como vieron en el pulmón anterior, pues tiene un rosa, rosa pálido, ¿no? Eso está bien, esa es la parte normal, ¿sí? Estaba muy bien vascularizado, pero el hígado era el que tenía alguna situación, ¿no? Bien, había hepatomegalia ahí. Bueno, aquí vamos a revisar también el espesor de las paredes al momento que estemos haciendo la disección. Su forma, como yo les decía, es importantísima, pues son unas señales que nos están indicando esa anormalidad. El fluido como tal puede ser el fluido pericárdico, ¿verdad? Porque debe haber cierta cantidad de líquido por la lubricación, ¿verdad? Porque es un órgano que está en constante movimiento y lo envuelve una capa protectora de cerosa. Eso debe estar lubricado, ¿sí? Pero bueno, el excedente también causa problemas. Las válvulas, al momento de realizar hacia el interior, pues debemos revisar las válvulas, ¿sí? Porque estas también van a sufrir algún cambio cuando hay este tipo de presión que les decía. Entonces vamos a ver un ejemplo de ello. Los depósitos de grasa, ¿sí? El corazón debe de tener cierta cantidad de energía o de almacenamiento, pero cuando ya no hay, por lo general, procesos nutrimentales muy severos, pues seguramente te va a tener que licuar la grasa que está ahí, ¿no? Reabsorberla y se lleva más de lo que está, de lo que permisiblemente tiene, ¿no? Como depósitos de grasa. El exceso también causa una patología. La deficiencia como tal, ¿verdad? O el exceso también van acumulándose gran cantidad de grasa que va a llegar a un momento inadecuado en obstrucción, ¿sí? O destruirse esa grasa, ¿no? Porque no hay forma de alimentarla o de mantenerla y se oxida, tarde o temprano va a oxidarse. Y eso es el problema, ¿sí? El excedente, todos los excedentes, la deficiencia y tanto el excedente puede causar problemas, ¿sí? En la grasa, no se diga, hay que ver hacia el interior del endocardio. Y yo les hablaba, si hay un aumento de volumen, de tamaño, pues hay un peso, ¿sí? Hay una cantidad que debe estar relacionada con el trabajo. Obviamente un animal deportista o de ejercicio, de trabajo, pues tendrá una hipertrofia como ocurriría con los levantadores de pesa, ¿no? Lo mismo
si tiene un esfuerzo excesivo, aumentar de tamaño. Pero si hay descansos, si hay situaciones fisiológicas, deja de pasar de una fisiología normal o radiología normal, pero si esto sigue, si avanza, pues llega a hacerse a una patología más adelante, ¿no? Y eso es lo que hay que estar observando, ¿sí? Los cambios post-mortem, todo esto cuando ya tenemos ciertos minutos o días, cuando ya el cadáver ya lo estamos nosotros revisando, tenemos que tomar datos del tiempo, ¿sí? De que hubo esa, desde el tiempo que es de la identificación, de la sintomatología o de los signos que hayan ocurrido al momento de realizar la necropsia, ¿sí? Al momento de ver cuándo murió y al momento, ¿sí? Intermedio es cuando muere y luego cuando estamos nosotros realizando la necropsia, ¿sí? Porque el tiempo es importante. Y no se digan los vasos, ¿sí? Los vasos hay que revisarlos hacia el interior y ver si ya tenemos una sospecha, ¿no? De como vimos en la imagen anterior, en la primera imagen, pues nosotros tenemos que revisar los vasos porque ahí colateralmente puede haber algún problema, ¿sí? Pues ese sería nuestro cuadrito gráfico que tendríamos que seguir. Vamos, al momento de hacer la necropsia, nuestro protocolo de necropsias tiene que estar este cuadrito presente para identificar si hay alguna anomalía en este aspecto, ¿sí? Para tomar datos importantes ahí. Se pesa, se mide, ¿sí? Se ve el interior y si claro, se van a tomar muestras siempre y cuando así lo mediten, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo procederemos a revisar hacia el interior? Hay muchas formas o varias formas. Puede ser un corte longitudinal, puede ser un corte transversal, directamente cortando el septo interventricular, o entre las aurículas y los ventrículos, ¿verdad? Como lo vamos a ver en algunas imágenes. Pero lo ideal, la mejor forma es cuando ya tenemos previamente una historia clínica, revisamos una historia donde ya el clínico nos está comentando lo que haya pasado, ¿sí? Este animal cayó postrado, tenía cianosis, de repente tiene colapsos o cae súbitamente, movimientos de carrera o pérdida de visión lateral o unilateral. Todo eso representa fallas cardíacas, ¿sí? O queda postrado, sentado, pues si es de un equido, luego uno entra en sospecha cuando queda postrado como perro, ¿no? Se sienta como perro. Ahí ya comenzamos a tener problemas, ¿sí? Ya comenzamos a identificar ciertas características clínicas que nosotros tendríamos que revisar, ¿verdad? Y hacer más concienzudos son el objetivo principal muy concreto sería la parte cardiovascular. Bueno, esa es la historia que el protocolo nos dice y por eso hacemos este tipo de observación, ¿sí? Este tipo de cortes. ¿Cómo podemos abrir el corazón del lado derecho con una técnica para examinar? Se corta el ventrículo derecho de forma en U, ¿sí? Comenzando una arteria pulmonar y terminando en la base de la aurícula derecha. Y listo, ¿sí? Entramos por la arteria pulmonar y terminamos, ¿sí? En la base de la aurícula derecha, ¿sí? Hacemos una U en ese corte. Así como ven en la imagen, pues literalmente podemos ver, desprender hasta donde, o ubicarnos directamente al ventrículo, también en el septo interventricular y el septo segundo, ¿sí? Ahí estamos en la segunda parte del corazón, ¿sí? En las dos cámaras ventriculares. Y ahí podemos aprovechar para ver los septos o los forámenes ovales persistentes, ¿sí? Esta es la zona donde veríamos, casi donde está ubicada la flechita, desde donde está la arteria pulmonar, desde ahí podemos comenzar a hacer y la mejor manera pues pasar a deslizar nuestro guante, ¿no? Con nuestro dedo, pero obviamente el guante, y ver si no hay alguna perforación ahí o una distensión, como se ve ahí puntitos, ahí podemos aprovechar a ver si no hay una conexión entre las dos aurículas, perdón, los ventrículos. Y para el lado izquierdo, casi en el mismo sentido, lo que podemos hacer es igual. Vamos a cortar con un corte recto, ¿eh? Se le llama corte simple y recto porque utilizamos una tijera, la parte roma de nuestro instrumental, ¿sí? De nuestra tijera. Por lo general puede ser de la disección porque tiene un buen tamaño,
O si no tenemos, con un cuchillo bien afilado, ¿sí? Muy discretamente, despacio, para que no nos vayamos a perforar nuestro, que obviamente va mejor, tenemos la mano abajo del corazón, hay que tenerlo mucho cuidado. O mejor utilizar, si no somos diestros en ello, pues para que no batallamos, ¿no? Directamente con la tijera y se corta perfectamente. ¿Sí? Entonces utilizamos la tijera, parte roma, como les digo, para que apunta en dirección hacia el interior del corazón y hacemos nuestro corte directo y listo. Y ya está la parte desde la aurícula izquierda. Y vamos a llegar hasta el ventrículo, ¿sí? Y ahí podemos ver las válvulas, podemos ver las cuerdas tendinosas. Y aquí es un dato interesante, porque al momento de ver las cuerdas tendinosas hay que revisar hacia su interior, porque como vimos en algunas ocasiones, o lo comentamos en las transparencias anteriores, puede haber aquí indicadores importantes, ¿sí? Las hipertrofias, el aumento de tamaño del miocardio, pero también puede haber eh, otras evidencias, puede ser concentraciones de algún parásito, ¿sí? Pueden estar posicionados aquí, larvas, principalmente, veremos algunos ejemplos, pequeños nódulos, quistes, y esos nódulos pueden implicar que estén problemas tumorales, ¿sí? O algunos procesos o trombos, literalmente, ¿sí? Émbolos que hayan viajado y también trombo como tal, que se haya impactado ahí y se haya depositado. Todo eso, pues son circunstancias que tenemos que ver, ¿no? Aquí está, la fotografía está limpio hacia el interior, pero podemos encontrar muchas estructuras ahí que estén acumuladas. No solamente, como les decía, parásitos, sino todo otro proceso que colateralmente en otros órganos puede también impactar acá, ¿sí? Puede llegar hasta el corazón. Bien, revisemos, ya terminamos con las demás estructuras, que son los vasos. Se abre el tracto aórtico. Pueden insertar esta tijera a través de la válvula mitral, ¿sí? Porque ya la tenemos más evidente, y de ahí hacemos un corte, ¿sí? Ya una vez abierta la aorta, se revisa la válvula y listo, ya está, ya con un simple corte. Bien, ya les comentaba las circunstancias que pueden ustedes realizar los cortes transversales, ¿verdad? Eso va a depender del objetivo y de lo que previamente ustedes hayan identificado. En este caso se ve, ¿verdad? El corte, como es transversal, se ve en las paredes de los ventrículos, el septo interventricular, ¿sí? La sección media, y se ve tanto el lado izquierdo como el derecho, ¿sí? Y en la nota que dice en el texto, bueno, el espesor del ventrículo izquierdo es 2 o 3 veces mayor que el ventrículo derecho, o debería ser 2 o 3 veces mayor que el derecho. En este caso se parecen, ¿no? Están muy, muy parecidos, por eso tomamos medidas. Cuánto ha desplazado en volumen las dos cámaras, ¿sí? Es importante por el volumen que se debe de tener con respecto a especie, ¿sí? Por la cantidad de sangre y flujo que va a caminar por ahí. Y vean hacia el interior, ¿sí? De la luz, especialmente de los ventrículos, ¿no? Como están, ya casi desaparecen, ¿no? Eh, y para el tamaño del corazón, bueno, sufrió mucho este individuo, ¿no? Bien, esa sería la forma de identificar las lesiones o de abordaje, ¿no? Del corazón. ¿Hasta el momento alguna pregunta? Nada. De mi parte no, médico. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, lo que sigue son imágenes tomadas al azar de diferentes patologías, ¿sí? Para identificar lesiones que están en el interior. En este caso, lo que estamos viendo o percibiendo es la atrofia de la grasa, ¿sí? La serosa como tal está afectada y la grasa periférica, ¿sí? Entonces tenemos atrofia de la grasa y de la serosa. Que
las posibilidades de que haya sido por desnutrición, yo les decía que esto es como se vería, y muy probablemente tengamos una imagen de degeneración grasa, me parece. Ahorita les comento, ¿sí? Donde la veamos, pero estas serían imágenes de la serosa, ¿sí? Atrofia de la serosa. Es, ahí retiraron precisamente el pericardio, el corte que hicieron, pues seguramente atravesó o perforó hasta el ápice izquierdo, ¿verdad?, del corazón, por eso no tiene la punta. Aquí vemos una hemorragia, pero esta hemorragia es inducida, obviamente, porque se ve que es por un estilete, un cuchillo, seguramente para el proceso de matanza. Bien, vemos ahora las estructuras del pericardio, ¿sí? Las estructuras que envuelve al corazón, pues puede generarse diferenciaciones, ¿sí? Con procesos infecciosos, como es en el caso. Ya no se ve el corazón, sino que esta membrana que cubre el corazón se hizo opaca, tiene gran cantidad de fibrina causada seguramente por el proceso infeccioso. Deben recordar que la fibrina no es que sea mala, sino que es el andamiaje principal o se utiliza para poder conectar el tejido donde se haya separado o destruido y después comenzar el proceso de reparación. Pero si no existe tejido nuevo, tejido base, ¿sí?, de las células de origen, pues sigue creciendo, ¿sí? Va a crecer y crece la infección también. Aquí tenemos líquido hacia el interior de la caja torácica, tenemos sangre, ese es hemotórax, también hay cantidad de flujo cuando se cortó seguramente para ver hacia el interior del pericardio la cantidad de líquido que había, se destrabasó hacia la caja torácica, por eso lo vemos ese tono marrón. Lo que pasa es que ese líquido que había ahí, el trasudado, también se mezcló con el hemotórax y por eso se ve con esa tonalidad. Y también el pulmón, ¿no? Pues hay una neumonía ahí muy severa, ¿sí? Y está afectado hacia la parte caudal, no tanto la craneal, pero la caudal, y nos hace sospechar que esto es un proceso septicémico o de índole vascular o periférico, ¿sí? Puede haber iniciado en otro lado. Otro ejemplo, ¿no?, de pericarditis fibrinosa, está la fibrina recubriendo el pericardio. ¿Cómo identificaríamos la fibrina con una tinción de HE? Esto es como se vería. Ya la silueta es normal, ¿no?, del tejido y cómo está entremezclado, ¿no?, entre las células, ¿sí?, los aportes de las placas muy grandes, muy distantes, ¿sí?, y las células muy dispersas de tejido, ¿sí?, como que estuvieran allí como unas manchitas. El tejido normal es el que tiene la manchita, ¿no? Y hay poquito y mucha cantidad de fibra y por eso se tiñó. Sí se tiñe. En este caso una pericarditis fibrinosa, pues haciendo un corte y observando hacia el ápice o la parte más distal del corazón, ¿no?, entonces en la parte izquierda del corazón, el ventrículo izquierdo, y de ahí se hizo el corte para revisar hacia el interior, ¿sí?, de la caja torácica, ¿sí? Si vemos hacia los extremos, este es un corte como ya les decía, se extrae el esternón, ¿sí?, y podemos ver hacia el interior de la caja torácica, ahí nos está permitiendo ver el pulmón, la cavidad y el corazón, ¿sí?, para ver si no hay líquido. Y si llegara a caer líquido, cae dentro de la caja torácica sin contaminar la parte abdominal. Lo que está agarrando ahí es el diafragma, ¿sí?, para poder ver hacia el interior. Bien, este sí es un caso terrible de fibrosis. Ya es muy evidente, ¿no?, las manchitas y la parte fibrosis, ¿no?, del pericardio. Acá hay otro ejemplo. Yo les platicaba esto de los cortes, del abordaje, pero cuando ya no hay forma, ya tenemos algún indicador que nos esté diciendo, bueno, pues es fibrinoso, hay datos, hay mayor cantidad de datos que pues no nos hacen dudar, ¿no?, al hacer el corte, claro, porque es importante cualquier información
y no la llevamos con el corte, ¿sí? Al estar manipulando mal o por algún error se nos pase alguna lesión. Pero aquí en este sentido está totalmente afectado, entonces no habría problema si ustedes buscan la forma anatómica y buscan el septo interventricular o el septo segundo y ahí hacen el corte, ¿no? Y ni modo, o sea, como así hasta donde llegue, ¿no? Como ocurrió acá, hicieron el corte y vean cómo está el pericardio, desapareció, está muy engrosado, ¿no? Hay mucha fibrina, casi no se deja ver y no permite tampoco cortar. Al cortar se desprendería el pericardio, pero en este caso está adherido, ¿no? Está fusionado con el tejido, pues difícilmente lo vamos a quitar. Entonces lo conveniente ahí es hacer un corte ya no transversal, ¿verdad? Caso contrario, longitudinal, a lo largo, ¿no? Del corazón. Y exponer las cámaras como podamos, ¿no? Y ahí se ven aquí, se ve con claridad ya, porque al momento de retirarlo, a partirlo como coco, y ya está, ¿no? Se ve hacia el interior. Pericarditis fibrinosa, pero con aspecto crónico, ¿sí? Esto ya tuvo días, seguramente era un proceso de muchos días. En estos van de la mano procesos infecciosos, no solamente bacterianos, pero en conjunto, o en una combinación, micóticos o hasta parasitarios, ¿sí? Las condicionantes son muchas de que haya este proceso o alcance a sobrevivir por mucho tiempo, pues depende de la capacidad, ¿no? del individuo, ¿no? La capacidad que tuvo. Ahora algunos otros ejemplos, como les decía, a colación, porque al momento de estar revisando el pericardio podemos enfrentarnos a estos hallazgos, como es la tuberculosis, y se ven los nódulos, ¿sí? Ahí no está cubierto el pericardio y el corazón también, ¿no? También va a estar afectado. Otros, otro ejemplo de tuberculosis, ¿sí? Mycobacterium. Eh, y tenemos aquí tuberculosis bovina. Acá hay otro. Este es otro también, proceso crónico, ya por un buen tiempo. Y en ocasiones se van a encontrar con esto y es muy común en sistemas de producción. Obviamente hay hacinamiento por el manejo, pues obviamente se les llevan el alimento. Hay porciones de esas pacas donde se quedan pedacitos de alambre. Si no se recoge todo, esos alambres son ingeridos también, ¿no? Porque no seleccionan como tal el ganado, ¿no? Lo absorben, lo jala rápido y más cuando están hacinados, ¿no? Hay competencia, etcétera. Pues pequeñas partículas que pueden haber ahí de metal, sobre todo estos tipos de alambres, ¿no? Que son rígidos, pues llegan a perforar el retículo y se necesita simplemente, como hay muchas bacterias, es un pequeño piquetito que pueda inducirse hasta el pericardio, con eso es suficiente para que se contamine y podamos tener este tipo de anomalías, ¿no? Una reticulopericarditis traumática. Acá tenemos una fibrinosa, obviamente otra pericarditis fibrinosa de aspecto es crónico, y vean su aspecto como mantequilla, no sé cómo compararlo, pero tiene esa apariencia, esa tonalidad, vamos. Como yo les decía, el color es importante. Bien, algunas otras patologías como son lesiones que debemos encontrar o identificar. Aquí tenemos la presencia de un hidropericardio, ¿sí? Recordemos que hacia el interior hay el líquido seroso, pero no debe estar contaminado. Aquí está contaminado, ¿sí? Está amarillento, seguramente hay sedimentos de pus, un proceso infeccioso, ¿sí? Y vean el tamaño del pericardio, es una bolsotota, ¿no? Un globo muy grande ya muy distinguido. Otro caso de hidropericardio, aquí solamente aumento de tamaño, ¿sí? La cantidad, muy pocas cantidades de células o proteínas, pero aumentó el líquido, ¿verdad? Y eso también no es normal. Demasiado líquido
causal, ¿va? Tenemos varios causas de esto, que puede ser, como les decía, la desnutrición o algún proceso tumoral, ¿no? Presente por ahí. Presencia de sangre como tal, ¿sí? Hemopericardio. O también causado por algún proceso tumorales, procesos infecciosos virales, ¿no? Muy severos también. Puede causar hemorragias hacia el interior del pericardio. Contenido purulento, se llama piopericardio. ¿Sí? Es muy evidente, están haciendo la incisión y está saliendo la pus, ¿no? Literalmente. Otro, con pericarditis purulenta. Bien, ahora revisamos un poco el miocardio hacia el interior, cómo debe estar su estructura normal, ¿no? Las fibras musculares, al microscopio cómo debe estar constituido, ¿no? Se ve con cierta característica, cierta regularidad, como dice el libro, arquitectónica, ¿no? Una arquitectura celular casi normal. Y vean las paredes, ¿sí? Vean el contexto de la pared, comparando con el tejido al microscopio, así es como se vería al momento de hacer la disección, ¿sí? A la necropsia, a la macro. Bien, pues lo perdemos completamente cuando hacemos un corte transversal y vean cómo está, es una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Que se llama concéntrica porque va desde el centro hacia afuera. Y una hipertrofia ventricular el lado izquierdo también, ¿sí? Vean cómo está aumentado de tamaño. Y regresamos a estas que son crónicas, ya hacemos un corte transversal y esto es lo que se ve al interior. Si ven el tamaño o el grosor del miocardio, eso es lo relevante, ¿no? El tamaño. Pierde la luz hacia el interior. Cuando hay problemas de nutrición, no solamente afecta el pericardio como tal, como ya vimos, ¿sí? Por eso es importante revisar hacia el interior y vemos esta degeneración, ¿sí? El músculo está literalmente como licuado, ¿no? Aplanado, aplastado, que lo hayan mayugado, pero no, lo que pasa es por las deficiencias de hierro, algunas vitaminas, algunos minerales, tiene esta consistencia. Y sobre todo también no tiene grasa, ¿no? No hay grasa. Eso literalmente esto se le llama distrofia, ¿sí? Muscular. Otro ejemplo, el miocarditis y en este tipo purulento, donde se puede ver hacia el interior del miocardio, donde están los depósitos de pus, ¿no? Están los nódulos como barritos, digamos, hacia el interior. La foto es un poco eh, eh, ilegible, ¿no? Pero sí se ve el entorno y se ve cómo está hacia el interior una coloración blanca, ¿no? Eso, pues, conlleva a una degeneración del miocardio, ¿sí? Del músculo. Aprecia muy bien así, la imagen muy nítida, vamos, pero sí se puede ver la lesión y cómo hay una nube hacia el interior del miocardio, es degeneración del tejido miocárdico. Cuando hay presencia de tuberculosis, ya vimos una imagen del pericardio, ¿no? Cómo están los nodulitos ahí, las perlas. Bueno, esas también están en el interior. Ahora, si hacemos un corte transversal, pues vamos a ver los limones hacia el interior, ¿no? Cómo se encuentra un limón amarillo, ¿no? Cuando está ya muy maduro. Bueno, es como se quedaría en el interior. Es como lo veríamos, ¿no? Haciendo una similitud, ¿no? Para recordarlo. Otro ejemplo es lo mismo, sí, pero en este caso estábamos mostrando porción de cómo puede afectar un virus. Miren, este es parvovirus, ¿sí? También el miocardio. ¿Sí? Y, y se pierde, ¿no? La luz. Y en todos los ejemplos que hemos visto, donde se pierde es la luz, es el interior, ¿no? Del corazón, el espacio de volumen sanguíneo. ¿Ven en las fibras? Cómo se encuentran los virus, ¿verdad? En cuerpos de inclusión hacia el interior del miocardio y cómo va desmineralizando primero y después atrofiando el mismo músculo, ¿sí? Procesos de uratos.
todo es un proceso de bioregeneración, pero también de la dieta y de cambios físico-químicos, ¿no? En el interior del organismo que van a sufrir por esos mismos, ya sea por una deficiencia de algunos nutrimentos o por el exceso de algunos nutrimentos que puede causar el aumento de uratos, ¿sí? El aumento de la urea en cierto sentido va a generar cristales de urea en algún momento. En el riñón empieza por este proceso, no puede ser filtrado, ¿sí? O cuando tenemos acidosis por mucho tiempo, o tenemos dietas muy prolongadas, o desnutrición muy prolongada, etcétera. Todos estos mecanismos nutrimentales pueden generar desbalances iónicos y sobre todo estructurales, hablando a nivel molecular, ¿no? Y también de las reservas de energía que tiene. Toda esta irregularidad puede generarse ese tipo de concentración, ya sea de alguna sal como tal, ¿no? Como es el calcio, el fósforo, pero también los uratos minerales por, por la urea, ¿sí? Etcétera. Y eso lo podemos encontrar también alojado en el corazón. Bien, algunos problemas de miocarditis, pero ya por algunos problemas parasitarios o bacterianos, ya son en específico, y ahí utilizaríamos alguna herramienta para apoyarnos en el caso de identificación, ¿no? Muy puntual. Lo podemos hacer un cultivo, podemos mandar esas larvas o esos parásitos a parasitología como tal, ¿no? Para poderlos diferenciar, etcétera, ¿no? Ya nos apoyaremos de pruebas colaterales, ¿sí? Bueno, hablando y regresando a lo que les comentaba al inicio, de identificación de las válvulas, ¿no? De materiales que puedan estar acumulados, pues bueno, aquí tenemos una endocarditis valvular. Está afectado, ¿sí? Por una infección y se generan esos nódulos, ¿sí? Hacia el interior. Otro ejemplo, ¿sí? De estos, yo les comentaba que puede haber presencia de émbolos, ¿sí? Que hayan viajado, se hayan estacionado ahí o se originaron ahí, pueden desprenderse y llevar a otro lugar del organismo, como es en los pulmones, en primera instancia o en algunos otros órganos. Y esta es una toma muy de cerca, ¿sí? Hacia la válvula. Otro ejemplo, ¿no? Igual, proceso hemorrágico, pero la válvula no debe estar así, ¿no? Hay una displasia, ¿no? De esa válvula, así, aumento de tamaño. Endocarditis valvular purulenta, ya les decía, pueden ser organismos que estén viajando y colocándose ahí, o de ahí también puede originarse, ¿no? Hayan acarreado algún. Muy común, ¿no? En los procesos como el moquillo canino, ¿no? Y, y ha tocado en algunas ocasiones reportes en donde la lilofilaria, ¿sí? Se estacionó en algún lugar, lleva el virus del moquillo canino, se estaciona en el corazón y también infecta de virus a su huésped. Entonces no solamente tiene una endocarditis severa por el parásito, no sé si vemos una aquí, cómo se verían los parásitos, a ver, así como esta, sino que también tenemos problemas de moquillo canino causado precisamente por el acarreo viral que tiene el parásito, ¿sí? También es portador. Y ahí está. Entonces tenemos dos casos en uno, ¿no? También podemos encontrar algunos tipos de hemorragias, es fácil identificarlas, ¿sí? Y úlceras, ¿no? Eh, Como les decía, y en el perro es muy común cuando el síndrome urémico no solamente ocurre, y es muy común verlo en el paladar, ¿sí? Cuando hay síndrome urémico en el perro, ¿sí? No, en las encías, desprendimiento de algunos dientes, pero si llegara a morir y cuando se realiza la necropsia, el protocolo, podemos ver en las válvulas, ¿sí? También hacia el interior en el endocardio, también podemos tener ese tipo de úlceras. Y en otro ejemplo de hilofilaria. Bien, hasta el momento algún comentario.
Ya se terminaron las transparencias. ¿Algún comentario? No, nada. Con ustedes ya les había encargado el diagrama, ¿verdad? Donde se iban a colocar las patologías. Bien, si no es... Sí, profe, creo que ya no nos había encargado. Sí. Bien, para que las vayan identificando las que ya hemos comentado y pues primero, ¿hay alguna duda al respecto? ¿Algún comentario sobre lo que acabamos de presentar, lo que acaban de ver? Ok, bueno, la tarea entonces es colocar en el diagrama las patologías que ya habíamos comentado, ¿sí? Se ahorrarán algunas palabras o algunas palabras clave con la tetralogía del Fallot. Lo que pueden colocar es dentro de su diagrama cuáles son de estas cuatro que constituyen toda esa tetra, precisamente hablando de cuatro, constituyen esta anomalía, lo marcan y agregan lo que eh, estuvimos comentando, si es que pueden identificar la hipertrofia, la ponen ahí, ¿ya? Si identificaron la displasia, la colocan ahí, ¿sí? Las displasias son aumentos de tamaño y que impide, ¿sí? Algún órgano, como es en el caso de las válvulas, directamente, pues su funcionalidad, ¿sí? Vamos a tener displasias en otro tipo de órganos también, ¿no? Como es en el caso de, me viene a la mente el esófago, porque por el reflujo, etcétera, ¿no? Por una dieta muy agresiva, ¿no? Muy ácidas o muy alcalinas. El mismo rumen, ¿sí? Tiene disfunción por una ruminitis crónica o prolongada, etcétera, ¿no? Eso, si encontraron, identificaron estas palabras clave, pues colóquenlas, ¿sí? En su diagrama. Bien, esa sería la tarea para que ustedes lo suban. Ya está puesto en la fecha para que puedan subir su diagrama. Y también los voy a dejar espacios para la próxima semana. Ya voy a ir subiendo las fechas y los espacios para los mapas, obviamente para todas las demás unidades, ¿sí? Para que ya estén listas, para que ustedes vayan aprovechando y subir su material, ¿sí? Bien, chicos, ¿no hay más preguntas? ¿Dudas por ahí? ¿Comentarios? Bien, miren, para el ejercicio, no sé si les había comentado ya esto del ejercicio para su presentación de un caso. Vamos a exponer un caso, ustedes van a comentarnos y los que estamos escuchando, pues con las lesiones que nos lo platiquen, pues nosotros vamos a llegar a hacer nuestra conclusión, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro diferencial y proponer un diagnóstico final, ¿sí? No sé si ya les había comentado esto que lo íbamos a realizar, pero el cómo, eso es lo que no les había dicho, pero es que lo íbamos a hacer. Pero el cómo, si no lo hemos trabajado, para comentar, aprovecharlo en este momento.
No nos había comentado. Sí, profe, no lo había comentado. Sí, ok. Miren. Déjenme cerrar lo que tengo abierto. Y el cómo es precisamente lo que me voy a enfocar en este momento. Voy a compartirles mi buscador, mi navegador, para decirles el cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Se van a Google Académico. Y me viene a la mente los de reticulopericarditis, ¿sí? Ya los tengo aquí. Porque es una lesión que es el mismo nombre de la lesión, es el mismo nombre de la patología, ¿verdad? Porque no se le puso un nombre como tal. Pero sí, si tiene nombre y apellido, yo creo que es la manera que ustedes pueden buscar algún caso, suponiéndose de cualquier especie y en cualquier sistema que vayan o que les interese, ¿no? Puede ser digestivo, puede ser respiratorio, etcétera, ¿no? Pero bueno, como ejemplo, pueden ustedes apoyarse de las lesiones. Ponen reticulopericarditis, que es la lesión, ¿sí? Ahora, ¿en dónde sería más común? Pues en el bovino, como ya les decía, son situaciones de manejo, porque en algunas ocasiones pues el alimento está con estas partes, está contaminado con estos con pedacitos de metal, pues eso es lo que vamos a ocupar, ¿sí? Seleccionamos algunas de estas en el Google. Lo bueno es que ya nos discrimina de todos los demás que podamos tener, publicidades, imágenes, etcétera, ¿no? Nos va directamente a un artículo o artículos de nuestro interés, que son académicos, ¿sí? Que ya se tomaron su tiempo para analizar estos tipos de información, y por lo tanto pues tengamos nosotros un referente confiable, ¿sí? Sobre todo ya revisado. Pueden ser de algunas revistas como esta, Ciencias Veterinarias. Queremos ver el PDF o el artículo completo, ¿sí? El PDF simplemente es la forma en donde se envían los archivos, ¿sí? No mencionamos que con un PDF todos sean buenos, ¿no? Simplemente es el formato que va, ¿sí? Pero este sí es de una revista, tiene su DOI, ¿sí? Estos DOI cuestan para darle su indexado a la revista, el nombre de la revista y el ISSN, ¿sí? Eso es lo que le da validez a este tipo de revistas, porque están arbitradas, es decir, hay un par, un expertise del otro lado de que recibe para analizar este artículo y dar su aprobación. Es como una tesis, ¿no? Son tesis que se envían o trabajos de investigación que se envían que al final de cuentas tienen que ser revisados por pares. Y ahí está, viene el ejemplo y vamos a poner que vamos a tomar este. Es un reporte de caso de una reticulopericarditis, así como tal. Vean la fecha, es de 2016. Y nos van a tener que hacer la tarea de revisar la descripción del caso, y aquí lo tienen, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Era un bovino, Mus indicus, tenía 800 kilogramos de peso, ¿no? Por eso tiene mucha capacidad, ¿verdad? Llegamos a una pericarditis crónica, ¿no? Bien, eh, algunos datos que se utilizaron en la parte clínica, sería conveniente que se mencionen, ¿sí? Y posteriormente hicieron un análisis con ultrasonido, yo todavía seguramente estaba vivo, y vamos a ver si hay más datos. No, sí, hay una necropsia. Entonces, dentro de los hallazgos, vean la macro, cómo se ve, pondrían esta fotografía, obviamente.
los hallazgos histológicos, también hicieron un análisis histológico, vean la cantidad de fibrina que hay. ¿Sí? Y pus, etcétera, coco, bacterias. Entonces, la forma, ¿verdad? Las fotografías serían el apoyo más la descripción, no necesitan poner tanta texto o tanto texto, pero sí muy concreto de lo que es. Y no nos darían el nombre, ¿no? Hasta el momento. ¿Sí? Con estas lesiones en la región, pues nosotros haríamos nuestra contribución, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta, ¿sí? a este problema, ¿sí? Que sería el diagnóstico final? Nuestro diagnóstico presuntivo, pueden ser por ciertas condiciones, y ustedes, con sus datos, corroborarían, ¿sí? Nuestro diagnóstico. Esa es una forma de trabajar los casos, ¿sí? Y de tener mayor, si tenemos un equipo, unos 10 casos, sería interesante trabajarlos acá para que usted se lleve un mayor número de casos, ¿verdad?, que tengan presentes. Bien, ¿alguna duda sobre esto? ¿Eso será un trabajo individual? Esta presentación y el estudio de caso es en equipo. Tienen que presentarlo en equipo, ¿verdad? Van a hacer su presentación en un PowerPoint, van a hablar de ustedes, ¿sí? Se van a presentar, van a poner su cámara. Yo siempre les he solicitado que les hagan, pero ya vamos a regresar a presencial, ya falta poco. Yo creo que sería conveniente que nos vayamos acostumbrando a reconocernos, ¿no? A vernos, estarnos viendo para que ustedes ya se vayan habituando, ¿sí? Al regreso otra vez a clases, no va a ser lo mismo, pero ya podremos tener más interacción y eso significa mucho también, ¿sí? Para cuando regresemos ya se nos va quitando eh, pues, no sé, ¿no? Esas inquietudes, ¿no? Que puedan tener y pues hacemos una presentación, buscan un lugar donde puedan utilizar su cámara y listo, ¿no? Y ya, es unos segundos para conocerlos y ya nos abordaríamos la presentación. Bien, aquí hay otro ejemplo. Vean, acabamos de identificar. Es una tesis, ¿sí?, que pueden también utilizar y con bastante información, ¿no? Si quieren la reseña en el PDF, tienen forma de darle un clic y tienen el documento. Bien, se está descargando, yo lo voy a ver más tarde. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Voy a ver los mensajes porque... Sí, entonces pues los dejo para que el tiempo de hoy restante, ¿sí? Aprovechemos para formar los equipos, pónganse de acuerdo en qué patología quieren hablar, en qué especie, por lo general que sean afines, ¿verdad?, para que sea interesante para ustedes, pero también cuando, yo siempre les digo esto, ¿no? Cuando les agrada algo es más fácil aprenderlo y listo, ¿no? Busquen, pónganse de acuerdo, ¿sí? Entonces dejamos este espacio para que ustedes se pongan de acuerdo, busquen esa patología y nos estaríamos escuchando para terminar con mis presentaciones y los ejercicios de identificación de lesiones, oportunidad que nos dé para preguntas y respuestas. Esta unidad se vuelve además por la especificidad, ¿no?, que se tiene sobre el cardiovascular, que es importante.
Y también les quería comentar si hay alguien que quisiera participar en comentarnos sobre arterias y venas, ¿sí? Trastornos respiratorios, ¿sí? De arterias y venas. De los equipos de tres, ¿sí? No más, porque son para llevar a tener más casos, ¿no? La idea es que tengamos más casos de estudio. Si son poquitos ustedes, entonces, pues, lo ideal es que este, pues tengamos un mayor número. Con 3 son buenos, ¿no? Somos 14, son 13. Con 3 está bien, ¿no? Con 3 máximo. De 2 está excelente. Y si quieren solitos, bueno, no hay problema. Sí, preferentemente, sí. Bien, ¿quién quisiera participar, como les comentaba, para la siguiente clase? Hablar de arterias y venas, ¿sí? Trastornos circulatorios. Y otra persona que hable de vasos linfáticos. También trastornos de la circulación. Pero sería hacer como la exposición de un caso de arterias y venas o cómo. No, del que viene del programa. El que viene del programa son definiciones, ¿sí? Si quieren, se pueden apoyar del trigo. Ahí vienen más claras. Ah, ok. Sí, bueno, pues entonces sí se Son puede. definiciones. Bueno, yo médico. Ok, muy bien, me parece bien. Entonces, sería para la siguiente que nos veríamos, ¿sí? ¿Cuándo nos vemos? El lunes, ¿no? Sí, médico el lunes. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ujú. Entonces, el próximo sería para el próximo lunes. Médico, las presentaciones de los casos, ¿tienen alguna fecha en la que vayamos a comenzar? Sí, primero terminemos esta unidad y terminando la unidad ya pueden ustedes, para darles tiempo suficiente para que lo vayan armando y puedan preguntar antes de la exposición, ¿sí? Porque obviamente al haber dudas pues, en algunos detalles, ¿sí? Sobre todo en las lesiones ubicadas en cada uno de los órganos, para que haya tiempo de que ustedes puedan intervenir. ¿Cuándo va a ser esas sesiones? En este horario, ¿verdad? Precisamente, ahora sí que los miércoles tenemos buen tiempo y ahí podemos discutir sobre sus dudas, sus preguntas que tengan sobre esos casos. Entonces, esto sería entre estas dos, esta semana que viene y la otra, ¿no? Para que no ocupemos mucho del mes que viene también, ¿sí? Nomás 2 sesiones. Aprovechemos esos dos días y podamos ya tener los casos más definidos. De hecho, vamos a tomar de la otra unidad, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer mejor los días miércoles. Es que estoy pensando que es día jueves, pero no, hoy es miércoles. Entonces, en los días miércoles los vamos a ocupar para trabajar de sus dudas, ¿sí? De los casos. Y ya, una vez que queden claros, bueno, ya nos arrancamos a exponerlos los miércoles, ¿sí? Sí, para que se vayan, nos dé oportunidad de programarlo, ¿sí? Cuando ya tengamos claro cómo lo tienen, ahora sí, ya ponemos quién primero, quién segundo y así. Y en 2 clases, en 2 miércoles, se pueden trabajar muy rápidamente, ¿sí? Pero lo tardado es hacerlos, ¿verdad? Construirlos, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, pues, si no hay más preguntas. Ah, Yasmín levantó la mano. Sí, médico, yo quiero exponer con una compañera sobre arterias y venas Arterias y venas. para la próxima clase. ¿Se pondría de acuerdo con Ameyali? No, es con otra compañera, Ah, ok. con Ana Gabriela Ami- Pérez Castro. Bueno,
¿por qué no se... Amiyali iba a ¿Que se hablar incorpore también de con nosotros? arterias? Pero es lo que vamos a preguntarle, si estaría de acuerdo. Sí, claro, médico. ¿Amiyali estaría de acuerdo? Sí. Porque también están vasos linfáticos. Entonces, pues yo creo que se podrían dividir, ¿no? No es mucho, pero sí, ya entre varios, bueno, se siente menos, ¿no? Arterias, venas y vasos linfáticos. Como ven, Pues como ya, gusten las compañeras, si ellas dicen que sí, por ya, mí está bien. Sí, si no, ya ahorita nos bastaría. ponemos de acuerdo y checamos, médico. No es mucho, ¿eh? Realmente son definiciones que se van a dar cuenta que rápido se pueden construir, hasta pueden encontrar bastante información e imágenes, ¿no? Apoyándose el trigo lo hacen rápido. Pero bueno, por favor, pónganse de acuerdo, ¿sí? Para que no liarme más y liarlos más, pues ya se pondrían de acuerdo, ¿sí? Sí, médico. Bueno, por favor. Bien, la tarea también queda de tarea para todos. Formen sus equipos, máximo tres, preferentemente dos, y ya vayan buscando esos casos, ¿sí? Vayan buscando algo que esté relacionado y cualquier duda, pues estamos en el WhatsApp, pueden mandar chat, pueden mandar, preguntar algo si necesitan y listo, ahí estamos. Eso sería todo por hoy, chicos. Entonces, por Una favor, duda, completar profe. su... Sí, Miguel, ¿Tenemos que ponerle el tema del que vamos a trabajar en cuanto lo tengamos o algo así? sí, sí, porque ya me voy dando idea de sobre qué caso van a trabajar, sí, y yo ponerme las pilas para poderlos apoyar, sí. Sí, claro, para ahí también es importante que lo pongan en el chat para que no se repita, sí, también. Ese sería, yo creo que un dato interesante para todos, para que se vaya viendo quién ya tiene cubierto ese. Y no está mal, bueno, en el sentido de que pues, podamos ver más casos, ¿sí? No es tanto por ello, ¿no? Pero sí es para que no se repita. ¿Verdad? Como ejemplo el que abrí, van a encontrar bastante información, pero a lo mejor les interesa de tumores, ¿no? Y bueno, pues quieren hablar de tumores sobre alguna especie en específico, hay un montón. Entonces, pues sería interesante hablar de ello. ¿Qué es lo que se van a enfrentar primero? Fíjense, hablando de tumores. En la clínica o en el trabajo diario de, de como veterinarios este, los primeros casos que van a tener seguramente van a ser tumores, ¿sí? Es muy común. Yo creo que habría que hacer una especialización sobre ello, ¿no? Yo creo que voy a tener que pensar en ello, porque hoy en día los casos que en la clínica diaria, no solamente parasitosis, ¿no? Es muy común también, pero la especialización en tumores, ¿sí? En, en ese tipo de patologías. Pero bueno, ustedes deciden, ¿sí? Por favor, busquen por ahí. Y eso serían las preguntas, pueden preguntar en el chat. Ahí lo van dejando y sirve que los demás equipos se dan cuenta que ya les ganaron ese, ¿no? Ya está ocupado de esa patología. Bien, ¿algún otro comentario? Bien, chicos, pues si no hay preguntas, cerramos la sesión de hoy. Nos estaríamos escuchando el próximo lunes. Está bien, muchas gracias, médico. Sí, médico, gracias. Cuídense mucho. Voy pasando lista. Descargo la lista y pues cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.